Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esta vez vamos a seguir con el tema del video anterior acerca de cómo tocar una melodía de oído. Bien, el himno o lo que tomamos de referencia para tocar la canción o sacar la melodía en el video pasado fue la progresión andaluza, esta. Y pudimos demostrar que basándonos en las notas del acorde o de los acordes que se está tocando, en cada momento podíamos encontrar las notas de la melodía que deseamos tocar. Hoy vamos a hacerlo con un himno que probablemente la mayoría de ustedes han escuchado, y es el himno Paz en la Tormenta. De hecho, subí un corto de la introducción, la intro. Vamos a pedirle a las personas que, bueno, si es la primera vez que entras a mi canal, te pido que te suscribas, que le des like a los videos y compartas la información. Si es que te gusta, si es que entiendes que puede ayudar a otra persona, pues me estarías ayudando bastante si tomas en consideración darle like a los videos y compartirlos, además de consumir el contenido del canal para aprender a tocar piano de oído. Aquí aprendemos a tocar piano de oído. ¿Por qué decimos que se aprende a tocar piano de oído? Porque digamos que el principal objetivo del canal es que tú aprendas a tocar piano sin necesidad de tener una partitura. Pero eso no quiere decir que en el canal no aparezca en algún momento, y de hecho aparece alguna partitura y alguna teoría musical que va a fundamentar lo que vas a tocar de oído. Pues vamos ya a iniciar con nuestro himno y vamos a tocar acordes que son, digamos, básicos y sencillos de la canción para que sea mucho más fácil sin rebuscar muchas cosas. La canción la versión original, la que conocemos, está hecha en sol mayor y dice algo así: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y un futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. En esencia, esa es toda la canción. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener pendiente? Vamos a repasar los acordes. Por ejemplo, cuando dice cuando lloras, puedes ver en la pantalla en cada momento, aquí, ¿no? Aquí arriba, aquí arriba, ahí arriba, allá arriba. Puedes ver los cifrados de los acordes. Entonces mira, cuando lloras, ahí estoy en sol con novena adherida, por las veces que intentaste. La versión hace una nota pedal, como se le llama, pasa del primer grado al cuarto grado y se queda en el primer grado en el bajo. Por eso ves que arriba se cifra como do sobre sol, o sea, la cuarta sobre la nota de sol. Eso lo hace solamente la parte de la estrofa, porque luego la otra parte lo hace pasando tanto a la nota del cuarto acorde en el bajo, aquí, como aquí. Aquí tenemos do en su segunda inversión. Voy a tratar de ser lo más explícito posible. No voy a ir con mucha velocidad. Luego, si quieres adelantarlo, puedes adelantarlo, pero lo voy a hacer para que puedas entenderlo. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas, ahí va
al segundo acorde, segundo grado, la menor, con séptima menor. ¿Qué lloraste? Tenemos aquí la quinta con séptima. La séptima es do. Y luego cuando dice solo tiene, es el cuarto grado, va luego al tercer grado mayor. Pena y tristeza. Y vas al sexto grado. Y un futuro incierto. Quinto. Espera, puedes tener paz en la tormenta. Y bueno, y ya que te sabes cómo dice la melodía, te sabes los acordes de la armonía, vamos ahora a poner en práctica lo de cómo sacar la melodía ya partiendo de mi progresión. Tenemos el acorde de sol. Vamos a iniciar tocando la melodía con una de las notas de sol. Para eso, cuando lloras, entonces yo tengo que ver, voy a cantar las notas de sol. Esto solamente lo vas a hacer ahora que estás iniciando a aprender a sacar melodía. Luego, para sacar la melodía simplemente te vas a basar en tu escala y vas a dejar que tu oído te lleve. Bien, entonces, cuando lloras por las veces que intentaste cuando lloras, esa es la que suena. Cuando lloras, esa es. Cuando lloras por las veces que intentaste. Ahora, ¿por qué hace eso? Mira, tú puedes hacerlo así también. Cuando lloras o cuando lloras. Ya sabemos que es esa la nota. Es una nota del acorde de sol. Y esta nota que está acá, la de do, si yo empiezo en si, para hacerlo más interesante, cuando lloras, recuerda que esta es una nota de paso diatónico. Cuando lloras. Y cuando dice por las veces, ya estoy en la cuarta. Y quiere decir que la nota que tengo que buscar son notas de do. Cuando dice por las veces que intentaste, entonces dice cuando lloras. Mira que paso a la cuarta. Por las veces. Ahora, ¿qué nota doy? Es más para arriba. Sube la voz. Por las veces que intentas. Y ahora baja. Entonces voy al primer acorde. Ok. Y trata de olvidar otra nota del acorde. Fíjate que me estoy moviendo solamente en notas de sol. Cuando lloras, notas de do. Por las veces, por las veces que intentaste. Esta es de paso. Y tratas. Voy así, es una nota de sol todavía. Tratas de olvidarlas. Ahora la voz sube. O usa una nota de segundo grado. Puede ser esta o esta. Pero por lo que se escucha, debe ser esta. Tratas de olvidar. Porque sube ahí mismo. Las lágrimas. Ve. Ahora baja. Paso. Esa es una nota de re. ¿Lo ves? Este es paso para ir a la cuarta. Una nota de la cuarta, mírala ahí. Voy así. Mira la nota de 6. Ahora voy a mi menor.
Las dos son de mi, las dos notas. Y un futuro incierto. Fíjate, una nota de re. Otra ahora de do. Sol. Ahí tú puedes hacer esto. Pero lo que realmente hace es esto. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Por qué se escucha? Porque yo uso esa nota. Porque aquí esa nota la está usando la séptima. Paz en la tormenta. Si te has fijado, solamente he utilizado notas de cada acorde, del acorde que está sonando en el momento. Es decir, siempre vas a tocar notas del acorde o una nota de paso que está entre el acorde, como te explicaba en otro video. Yo puedo tocar, si voy a tocar una nota de si, puede que yo haga esto. O sea, es una nota del acorde, pero yo puedo pasar por la. Y cuando hablamos nota del acorde, podemos decir que eso es un poquito relativo. Porque, por ejemplo, si yo me refiero solamente a la triada, estas son las voces o las notas que pertenecen a la triada en su forma más sencilla. Es decir, una triada, un acorde tipo triada, 3 notas. Entonces yo siempre tengo que empezar buscando la nota de la melodía en una de las notas de la triada. Siempre, siempre. Y eso no va a fallar. Es decir, que si tú vas a buscar cualquier melodía de cualquier canción y sabes cuál es el primer acorde, siempre intenta buscar una nota de la triada. Eso va a funcionar. Eso probado que funciona. Ahora hagamos la melodía y busquemos la lógica. Dije que podía hacer esto. O bien, si la melodía solamente hace esto. Cuando lloras por las veces. Fíjate que eso es do. Ahí no me da porque el rango de mi voz me queda muy alta. Pero vamos a ver si entiendo. No me da. Vamos a hacerlo aquí. Probemos con otra canción, con otro himno, para afianzar eso que hemos dicho. Si yo tuviera una progresión que haga esto, por ejemplo. Tú te vas a encontrar infinidad de canciones que hacen esa progresión. Pero como te dije, siempre tienes que buscar una nota del acorde. Esa o esa. O esa o esta. Cualquiera de esas notas va a ser la nota que te va a funcionar como la nota de la melodía. Por ejemplo, este himno dice: si me preguntara qué regalo quiero, tururú, qué es lo que prefiero en este día especial. Nadie me conoce como tu maestro. Entonces,
Para buscar la melodía yo debería de poner mucha atención a la armonía. Y ya te vuelvo a repetir, después que ya tú tengas la idea de cómo se saca la melodía, o sea, después que tú conozcas bien la escala, en este caso la escala de re, y que tú ya puedas percibir cuando el sonido va ascendiendo o descendiendo, ya va a ser muy fácil sacarla. En sentido general, cuando uno saca una melodía, tú no sabes qué nota te va a sonar, qué nota es la que vas a tocar, pero tienes una idea muy clara de hacia dónde vas si te guías por los acordes. Y ya luego eso sale de manera inconsciente, o sea, tu subconsciente la va haciendo por ti. Por ejemplo, esta canción, este himno, si me preguntara qué regalo quiero, va también del primer acorde, del primer grado al cuarto grado. Primer grado a cuarto grado. Entonces, primer grado a cuarto grado. Entonces, yo busco, si me preguntara qué regalo quiero. Entonces vamos a buscar en cuál de las notas del acorde es que está sonando. Si me preguntara ta 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 ta, nada ta 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 ta. Ahí sí. Si me pregunto, fíjate que usé otra nota del acorde. Vamos a tratar de usar la nota de re a ver si funciona. Si me pregunto, no. Si me pregunto, ahí sí. Fíjate que en todo momento es nota del acorde. Si me preguntara, qué regalo, qué regalo, qué regalo quiero. ¿Por qué voy a re? Porque es una nota de la cuarta. ¿Qué es lo que prefiero? Ahora va al sexto grado. Entonces yo tengo que buscar una nota que sea de ahí. Quiero, qué regalo, si me preguntara qué regalo quiero, qué es lo que, fíjate que esa no te decía, qué es lo que qué es lo que eso sí, sí también, qué es lo que prefiero. Ahora la cuarta. En este día especial. Y esta es la quinta. De hecho, las voces en las canciones a coro siempre se utiliza la nota de la melodía, siempre está a la derecha. Y tú puedes utilizar, por ejemplo, tres voces. Y con esas tres voces o dos voces, tú puedes también armonizar la melodía. Pero en este caso estamos buscando la voz principal. Entonces, luego hay muchas formas de tú, por ejemplo, hacer que tu melodía suene más bonita. Y es, por ejemplo, armonizándolas. Pero en este caso vamos a simplemente a tocar una sola nota, la nota de la melodía. Quiero que pongas en práctica esta técnica y que me digas cómo te va cuando intentes sacar una melodía. Siempre he dicho que un alma poderosa, muy poderosa de un músico que toca de oído, o la más poderosa, la que debe desarrollar más, es su oído. Su oído. Entonces tienes que aprender a hacer notas, escuchar notas y cantarlas. O
eso te va a ayudar mucho, porque en la medida que puedas escucharte, que puedas imitar la nota del instrumento, en esa misma medida podrás encontrar la tonalidad cuando una persona está cantando, que ya es un tema de otro video. Pero quiero que te concentres en el tema de las melodías. Y espero que con este video, con estos dos ejemplos que te he dado, hayas podido adquirir las habilidades o la destreza, puedas desarrollar la destreza para poder tocar cualquier melodía. Vuelvo y te repito lo que tienes que tener en cuenta. Debes tener en cuenta en la escala que quieres tocar. O sea, la tonalidad, cuando tienes la tonalidad, ya por la tonalidad se define la escala en la que vas a tocar. Debes de prestar atención al acorde que está sonando en cada compás. Y cuando quieras hacer movimientos melódicos que están mientras está cantando ese acorde, entonces muévete en las notas de ese acorde. Recuerda que vas a encontrar dentro de esas notas de ese acorde, podrás encontrar notas de paso que van a pasar muy rápido y luego van a resolver en alguna de las notas del acorde. Y finalmente, pues a practicar mucho, a escuchar mucha música y a poner eso en práctica, y tú verás que pronto vas a sacar melodía. Hay muchas personas que se les hace difícil, pero de verdad, si tú haces estos ejercicios, podrás lograr sacar melodía sin muchos inconvenientes. Así que muchas gracias por ver el video. Te pido que te suscribas al canal, que compartas, que le des like. Te suscribes si no lo has hecho, obviamente. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Un saludo grande.